Quiero en esta tarde hablar de un tema que es de suma importancia y que ha sido de alguna manera personas han querido descubrir cuándo es que Jesús va a regresar. Nosotros vamos a ir al libro de Mateo capítulo 25. El hecho de que Jesús aún no haya regresado no significa que no va a regresar. Nosotros tenemos que estar preparados para el regreso de Jesús. Es una de nuestras convicciones en esta iglesia. Sabemos que Jesús va a regresar y sabemos que no va a regresar como el niño en un pesebre. No va a regresar como el hombre que venía a reconciliar a los hombres con Dios. Sabemos por lo que la Biblia nos enseña que cuando Jesús regrese, Él va a regresar en justicia, Él va a regresar con toda autoridad para hacer varias cosas, entre ellas recoger a los suyos y por otro lado ejercer justicia en contra de la impiedad. Es muy importante que antes de que veamos capítulo 25 del libro de Lucas, de Mateo, veamos algunas cosas importantes en cuanto al contexto de este capítulo 25. Esta historia que cuenta el libro de Mateo, capítulo 25, está precedida está ocurriendo unos días antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue muy interesante ver a los discípulos. Váyase a Mateo capítulo 24, por favor, versículo 1. Fue muy interesante ver imaginarnos ver a estos discípulos que estaban maravillados. Dice el capítulo 24, versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En otras palabras, parecía ser que los discípulos estaban muy maravillados del templo, que tendría tal vez en toda su capacidad, con todo el espacio que ocupaba, podríamos decir que ocuparía unos 35 acres. ¿Tenemos la foto, mijo, del templo? El templo básicamente era un edificio semejante a lo que usted está viendo en la pantalla. Era una maravilla. Eran paredes que llegaban a medir un poco más de 100 pies de altura. El total, la localización ocupaba casi 35 acres de tierra. Y allí están los discípulos admirando el edificio, cuando Jesús les comienza a hablar de algo que va a ser mucho más relevante, que tiene que ganar la atención de aquellos que estaban con Jesús en aquel momento, como tiene que ganar la atención de nosotros, que es el hablar de los últimos tiempos, hablar de lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Vea el versículo 27 del libro de Mateo capítulo 24. Dice la Biblia: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y llegará un momento en que la venida del Señor Jesús va a ocurrir de una manera relampagueante, de una manera demasiado rápido. No nos vamos a dar ni cuenta cuando Jesús regrese. Dejó bien claro Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 36. Jesús dejó bien claro lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Cuando el regreso de Jesús va a ocurrir, nadie lo sabe, ni el mismo Jesús lo sabe. Solo lo sabe el Padre. Por eso, si usted ve en la televisión, si usted ve en las noticias cristianas, evangélicas, si usted ve que alguien dice: yo sé la fecha exacta en la que Jesús va a venir, no le crea.
No le crea, porque no hay cómo predecir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puede ocurrir dentro de 10 minutos, como puede ocurrir en 10 años, o puede ocurrir who knows cuándo. ¿Quién sabe cuándo? El único que sabe es Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 44, la Escritura dice lo siguiente: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Hay dos cosas que están establecidas aquí. Una en el capítulo 24, versículo 34, y otra en el versículo 44. Una en el capítulo 30, en el versículo 36, es de que nadie sabe la hora en que Jesús va a venir. En el versículo 44 establece que va a regresar, pero que nosotros tenemos que estar preparados para su regreso. El regreso de Jesús es inesperado. Déjeme hacer un break aquí rápidamente. Ana María, there is two people new behind you. They need some help with translation. Can you please offer them some equipment for them to listen? Thank you very much. Entonces, queda bien claro que es importante saber que Jesús va a regresar, solo que no sabemos cuándo es que va a regresar. Y la otra cosa que nos tiene que quedar bien claro es saber que Jesús que espera que nosotros estemos preparados para su regreso. Y esto es lo que vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Es una parábola que le llamamos la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Porque cuando las necias tomaron sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Verso 4. Pero las sabias tomaron frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio se demoraba, todas se adormecieron y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un grito: aquí está el novio, sal a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se van a apagar. Verso 9. Pero las sabias respondieron diciendo: ya que no habrá suficiente para nosotras ni para vosotras, id más bien a los comerciantes y comprad para vosotras. Mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Después se acercaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero presta atención lo que dice: pero él respondió: en verdad te digo que no te conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Déjeme darle mi punto relevante para esta tarde. El punto importante para esta tarde es este: Jesús viene de nuevo. La pregunta es: ¿estás listo? Esta es la pregunta que usted debe de hacerse. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado para la venida del Señor Jesús? ¿Me encontrará Él en condiciones para poder estar con Él en ese momento en el que Él regrese? Es una pregunta que nos debemos hacer para responderla en madurez, para responderla con claridad, para poder saber con certeza si ha valido la pena toda esta jornada de ser cristianos, de toda esta jornada de caminar con Cristo Jesús todos estos años. Para entender bien o entender mejor esta parábola,
Es importante, y se lo voy a leer, porque creo que es importante que nos pongamos en el contexto de lo que era una boda entre el pueblo judío. Una boda era un evento más grande era un evento que involucraba a casi toda la ciudad, a casi todo el pueblo. Se involucraban los vecinos, se involucraban los familiares, los invitados. Era un evento que la mayoría de las personas participaban. Pero tenía 3 etapas. El primero, el proceso de noviazgo y matrimonio en el judaísmo del primer siglo tenía 3 fases. La primera era la fase de la promesa de matrimonio, generalmente formalizada por contrato. ¿Qué significaba esto? Significaba que los padres de los contrayentes armaban la boda. Generalmente el padre del novio pagaba un dote o daba algo al padre de la novia, no para comprar a la novia, sino para comenzar un proceso que ellos le llamaban promesa de matrimonio. La segunda etapa era la fase del compromiso. Esto comenzó con el intercambio público de votos y regalos entre la pareja. Una pareja prometida se comprometía entonces legalmente a casarse entre sí, y la unión no se podía romper a no ser como con el divorcio. Nosotros vemos esto exactamente con José y María, cuando dice que ellos estaban desposados, pero José quería divorciarse de María. ¿Cómo así si todavía no estaban casados? En nuestra manera de ver, en nuestra cultura de ver una boda, la vemos literalmente con 2 etapas nada más: noviazgo y matrimonio. Entonces cuando se habla de divorcio en la cultura judía, se está hablando del divorcio, de romper el compromiso que las personas han hecho para contraer nupcias, que solo ocurre cuando se consuma en lo que le llaman el banquete de bodas, que es cuando todo mundo participa, pero entre un periodo y el otro, entre que los contrayentes se comprometen antes de la boda, el novio se va a preparar un lugar para poder recibir a su esposa. Generalmente esto ocurre en la cultura judía cuando el novio o el comprometido sale y se va a la casa de su padre y le agrega una pieza o un cuarto o una habitación a la casa de su padre para poder recibir allí a su novia. Esto tiene algunos paralelos en la Escritura para nuestras vidas. Usted sabe que Jesús dijo que Él iría a la casa del Padre a preparar habitación para nosotros. Y está usando el lenguaje del matrimonio judaico. Está diciendo, voy a preparar un lugar para que ustedes puedan habitar. En otras palabras, es importante que nosotros entendamos que Jesús viene por su novia y que las invitaciones ya fueron dadas. Es importante que nosotros entendamos esto, que Jesús va a regresar por su novia, y en toda la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos llamados la novia del amado, la novia de Jesús. Nos corresponde a nosotros esperar que nuestro novio Jesús regrese. Y esta espera tiene que ser una espera proactiva. No podemos simplemente esperar que el Señor regrese sin estar haciendo nada. Tenemos nosotros que estar preparándonos para la venida del Señor.
Cuando nosotros hablamos de la espera, nosotros no sabemos cuándo va a regresar, pero el hecho es de que Él va a regresar, y cuando regrese no va a dar tiempo para que nosotros le digamos a Él: ¿sabes qué? No estoy listo, dame 10 días más para que yo esté listo, porque no va a ser así. Van a haber dos tipos, antes de que Jesús regrese, van a haber dos tipos de personas: las personas que están preparadas para el regreso del Señor, a la boda del Cordero, y las personas que no están preparadas. Las personas que no estén preparadas, déjeme decir esto en el amor del Señor Jesús, pero no con la idea de condenar a nadie. Los que no estén listos para el regreso del Señor Jesús, nunca más van a tener una oportunidad para estar con el Señor. Por eso es importante que nosotros creamos que estamos en ese periodo de la preparación para poder nosotros llegar, cuando llegue un momento en el que, cuando el Señor venga, nosotros podamos participar en las bodas del Cordero. Vea lo que dice el versículo 12 del capítulo 25. Dice: Él respondió y dijo: de cierto os digo, yo no os conozco. Llegará un momento en el que el Señor Jesús va a determinar quién esté listo y quién no esté listo, y a los que no estén listos, de alguna manera no van a poder, no de alguna manera, de una manera contundente, no van a poder estar eternamente con el Padre. Y esta es la parte que nosotros tenemos, por la cual tenemos que preocuparnos. Y yo voy a hablarle a usted que hay diferencia entre ser presentado a Jesús y tener una relación con Jesús. Hay una diferencia de ser presentado a Jesús y otra, tener una relación con Jesús. Hay mucha gente, mis hermanos, que dice conocer a Jesús, que dicen que tienen una relación con Él, pero en realidad no la tienen. Saben mucho de Él, conocen a Jesús, saben mucho de la historia de Jesús, saben de los milagros que Jesús hizo, saben que un día murió, que otro día, al tercer día resucitó. Saben todo al respecto de Jesús, pero no lo conocen. Es importante que usted conozca a Jesús, no que usted sepa de Jesús. A Jesús, para conocerle, es necesario que nosotros le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser de manera completa. No más o menos, no a medias. El sábado en la mañana estábamos en la casa de oración, y el hermano que estaba compartiendo el evangelio con nosotros nos decía que una de las cosas que hacen una gran diferencia en nuestra vida es cuando estamos entregados 100% al Señor. Se nota cuando estamos entregados, cuando realmente conocemos a Jesús, se nos nota. Cuando no lo conocemos, la apariencia que queremos dar de ser cristianos es muy obvia, y la gente, los otros cristianos, lo pueden notar. Es de manera crucial el hecho de que usted tenga una relación personal con Jesús, a punto de conocerlo. Fíjese que, para ilustrar esto, cuando yo puedo decir que yo conozco a Flor ahora, pero me he relacionado con ella por más de 43 años. 41 de casados y 2 años en los que ella me pretendía. ...43 años de conocer a Flor, y yo le puedo decir que yo conozco lo suficiente de ella
porque nos relacionamos. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen los gustos de Flor? ¿Cuántos de ustedes conocen cuáles son las áreas débiles de Flor? ¿Cuáles son las áreas fuertes de Flor? La gran mayoría de ustedes conocen a Flor, pero no se relacionan con ella en la intimidad como yo me relaciono con ella. Y este ejemplo sirve para ilustrar mi punto. Así como yo conozco a Flor en la intimidad, es que debemos conocer a Jesús todos nosotros. Para cuando llegue el momento en que tengamos que distinguir, ¿es Jesús el que está hablando? ¿Es Jesús el que está actuando? ¿Es Jesús el que me está ministrando? ¿Es Jesús el que está diciéndome algo a mi corazón? ¿O son mis emociones? ¿O es el legalismo? ¿O es la religión? ¿O es cualquier otra cosa? Cuando nosotros conocemos a Jesús íntimamente, nosotros estamos vacunados en contra de las voces engañosas que Satanás suele imitar. Satanás puede imitar las voces, él puede imitar, él puede copiar. Y él puede hacernos pensar que es Jesús el que está hablando cuando en realidad no lo es. Pero cuando uno conoce a Jesús verdaderamente, conoce su voz. La Biblia dice en Juan capítulo 10 que la oveja conoce la voz de su pastor. O sea, nosotros necesitamos conocer bien a Jesús para poder estar seguros que estamos preparándonos bien para ese encuentro glorioso en las bodas del Cordero. Hay una diferencia entre la verdadera seguridad y la falsa seguridad. Hay una diferencia entre la verdadera seguridad de ser salvos, de conocer a Jesús, y hay una diferencia entre la falsa seguridad. Algunas personas piensan que, déjeme darle un ejemplo mejor, tomando en cuenta lo que pasó con estas damas de honor. Ellas tenían su confianza puesta en la lámpara, en el aceite que contenía en la lámpara. Ellas tenían su confianza de que aquella lámpara, aquel aceite que ellas tenían, iba a ser suficiente para el periodo de la espera y para poder disfrutar de la presencia del novio. Y las mujeres sabias, dijeron: no, necesitamos llevar más. En otras palabras, hay personas que piensan que haciendo determinadas cosas nada más es suficiente para poder tener relación con el Señor Jesús. Hay personas que piensan que solo con venir a la iglesia, solo con servir en el ministerio, solo con hacer algunas cosas va a ser suficiente para su preparación y su encuentro con el amado. Y no es suficiente. Tiene que ser más todavía. Fíjese que no podemos confiar en lo que otras personas hacen por nosotros en función de nuestra relación con el Señor. Nadie puede hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que, la salvación es individual, es indispensable. Yo no puedo confiar mi salvación en la fe que mi esposa tiene en Dios, porque esa es su fe, eso es lo que ella le entrega al Señor. Yo tengo que tener mi propia identidad en Cristo Jesús. No sé si cuántos de ustedes tienen tarjeta de Costco. ¿Cuántos tienen tarjeta de Costco? ¿Verdad que ahora ya no es posible prestársela a nadie? ¿Verdad? Ahora, si no eres el dueño de la tarjeta de Costco, no vas a poder entrar a Costco. Eso me sirve para ilustrar mi punto. Si tú no tienes una relación en la que Dios te identifica como suyo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. No vas a poder participar de las bodas del Cordero.
Tienes que tener tu propia tarjeta de Costco, por así decirlo. Tienes que tener tu propia identidad. Romanos en el capítulo 14, verso 12, nos dice: así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí mismo. Yo no me puedo apoyar para poder estar en las bodas del Cordero. Yo no me puedo apoyar en la fe que tiene Lester, la fe que tiene Eric, la fe que tiene Fernando, la fe de otros. Tengo que tener mi propia fe, porque como dice Romanos 14, 12, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí mismo. Y esto es una de las cosas tan importantes que nosotros tenemos que llevar en consideración todo el tiempo. Es que tenemos que tener nuestra propia relación con el Señor. Abra su Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Dice: os escribo estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué cosas nos está escribiendo el apóstol Juan? En 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 a 5, dice lo siguiente: todo que él cree en que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama a todo lo que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros tenemos que estar convencidos de que este texto es una realidad en nuestras vidas, que nosotros tenemos nuestra fe puesta literalmente, únicamente en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, que no la tenemos puesta en nada más que no sea el sacrificio de Jesús, que no sea nada más lo que Jesús ha venido a hacer. Nosotros podemos estar preparados dependiendo únicamente del Evangelio. Para estar preparados para la venida del Señor, tenemos que estar cimentados literalmente en el Evangelio de Jesucristo. Estoy diciéndole cosas que probablemente usted deduciría por usted mismo. Cosas que usted podría decir: es obvio, pastor, que no podemos tener nuestra fe fundada en otra cosa que no sea el mensaje de Dios a través de Jesucristo. La pregunta que nos cabe hacer a estas alturas es: ¿estás viviendo tu vida en el Evangelio o estás viviendo parte de tu vida en las creencias del cristianismo moderno? El cristianismo moderno, hay demasiadas libertades para las personas, hay demasiado libertinaje, hay demasiado permiso para pecar, hay demasiada tolerancia a lo que el mundo ofrece hoy, inclusive engañando a los hijos de Dios. Yo quiero comenzar a terminar este mensaje de esta tarde advirtiéndolos de algunas cosas que son fundamentales en su vida cristiana, para su vida cristiana. La primera: ¿está usted convencido que usted ha nacido de nuevo? Habla su Biblia en Juan capítulo 3. Es un diálogo que se da entre Jesús y Nicodemos. Había un hombre de los fariseos, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este rabí había visto a Jesús operando, había visto las maravillas que Jesús estaba haciendo, pero no se atrevía a reconocerlo públicamente. Por eso fue que vino de noche, porque tenía mucho en juego. Y después, cuando Jesús es muerto
en la cruz del Calvario y es resucitado, Nicodemo vuelve a aparecer en la escena. Pero quiero que usted vea el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano amado, es importante que usted considere: he nacido de nuevo, soy una criatura nueva, o lucho con las cosas que me atraen de este mundo. El nacimiento de nuevo, Nicodemo le pregunta a Jesús lo siguiente. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano amado, considere usted si usted ha nacido de nuevo o solo practica una religión, o si usted solo ha cambiado de iglesia, de algo tradicional a algo que parece ser mejor. Es importante que usted se haga esa pregunta, porque si usted no ha nacido de nuevo, es importante que lo haga. Y déjeme decirle por qué es importante que usted nazca del Espíritu. Abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. En el libro de Romanos capítulo 8, la Biblia nos enseña qué es la vida en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando usted se lee todo el capítulo 8, usted se va a dar cuenta qué es lo que la Biblia dice tener una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene que ver con lo que dice el versículo 3, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea usted la importancia que tiene en el estar seguros que hemos nacido de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu. La otra consideración que yo quiero que usted haga, y con esto termino, es lo que aparece en el capítulo 2 de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La siguiente consideración: ¿eres tú una persona, eres tú una nueva criatura, o no has logrado superar la manifestación de la carne en tu vida y sigues atrapado en dos mundos, entre lo que la carne te pide y en lo que el Espíritu de Dios espera de ti? Es importante que hagas esas dos consideraciones. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo está a regresar. Cristo Jesús está, no sabemos cuándo, no sabemos la hora, pero sabemos que va a regresar. Déjame hacerte esta pregunta: ¿le has entregado tu vida a Cristo Jesús en alguna ocasión? ¿Le has dicho a Jesús: Jesús, perdona todos mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador? Si no lo has hecho, yo te invito esta tarde que ahí donde estás levante tu mano y que me permitas orar por ti.
Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús, sabiendo que si no es el Señor de tu vida, no vas a poder participar de la boda del Cordero. No vas a poder ser llevado con los redimidos de Cristo Jesús cuando Jesús venga por su iglesia. Si estás en esta casa esta tarde y nunca has hecho esa oración, levanta tu mano y permíteme orar por ti para entregarle tu vida a Cristo Jesús. Póngase de pie entonces y permítame orar por ustedes, los que son hijos de Dios. Aleluya. Amado Dios, vengo delante de ti en esta hora por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. No vengo, Señor, en representación mía, no vengo con mis credenciales delante de ti, vengo delante de ti por los méritos de Jesús. Y vengo, Señor, a pedirte específicamente para que cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han escuchado este breve mensaje se preparen para el retorno de Jesús. Que estén listos, Señor, para cuando la trompeta suene, Señor, y tus hijos te veamos, Señor. Cada uno de nosotros podamos ser incluidos en la boda del Cordero. Señor, si hay debilidad en nosotros, si hay, Señor, carnalidad en nosotros, si hay pecado practicado por nosotros, te pido, Dios, que nos perdones y que nos permitas crecer en la fe, crecer de tal manera que sabemos cómo alejarnos de la tentación, cómo evitar el pecado y cómo caminar en una vida santa delante de ti. Te ruego, Dios, por aquellos, Señor, que aún no te conocen, por aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo Jesús, te suplico, Señor, tu misericordia sobre ellos y que les permitas un día poder alzar sus ojos hacia ti y recibir la salvación plena que solo Jesús puede ofrecernos. Te suplico, Dios, que tú bendigas nuestras vidas, que nos encuentres listos, Señor, para tu llegada. Te lo pedimos, Dios, creyendo que lo harás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios los bendiga. Feliz Día de las Madres a todas las madres una vez más.